Primera es si conocen ustedes algo acerca de la seguridad alimentaria, si han oído hablar o si saben algo. La seguridad alimentaria es un discurso ONGero, trazado por políticas imperiales desde la ONU. Una cosa es la seguridad alimentaria, otra cosa es hay otra que se contrapone con la seguridad alimentaria, porque es que el discurso de la seguridad alimentaria es un discurso gobiernista, y hay un discurso que se maneja con respecto a lo alimentario, que tiene que ver fundamentalmente con la defensa precisamente de lo alimentario para las comunidades. Eso involucra entonces todo lo que está ocurriendo en el mundo actual, que va desde las políticas de Monsanto en apropiarse de las semillas, que en últimas es apropiarse de la vida, pero también tiene que ver con las multinacionales de los químicos y fundamentalmente de los agroquímicos, y realmente la seguridad alimentaria de alguna manera lo que pretende es, sin pasar por alto todas esas políticas que son lesivas para la vida humana, no ni siquiera para un grupo determinado, sino para la vida humana, incluso para los mismos que trazan esas políticas. Entonces hay una política que tiene que anteponerse a eso, y que básicamente está permitiendo que la humanidad vuelva como a unos estadios, digamos, primitivos, entre comillas, porque ha tenido que echar mano de los conceptos que manejan las comunidades indígenas, fundamentalmente desde el punto de vista de la defensa de la madre tierra, de la defensa de la semilla, porque solo ellos son los únicos que están entendiendo el gran fenómeno de afectación a la vida humana que está ocurriendo a partir de toda una serie de políticas que están girando en el mundo, que tienen que ver fundamentalmente con el mercado, porque el mundo actual es un mundo de mercado donde todo se compra, todo se vende, la vida humana también se compra y se vende. Y entonces necesariamente como seres humanos tenemos que tener una posición al respecto, porque una posición al respecto no es una posición que rompe o que lo coloca a las personas en el contexto, por ejemplo, de ser insurgente o ese tipo de cosas, o ser un rebelde, sino que sencillamente se trata precisamente de eso, de defender la vida humana. Y entonces lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que es diferente a la seguridad alimentaria, es precisamente eso. Y la seguridad alimentaria lo que básicamente pregona es, en apariencia, lograr que haya una seguridad para que alimente a la gente, sin importar que consuman veneno y que nos estemos matando poco a poco, y que la humanidad, desde el punto de vista del uso de transgénicos y una serie de cosas que están en el mundo actual, afectan a la niñez, afectan al ser humano en el tiempo, porque por ejemplo eso se va a transmitir con el tiempo, y no sabemos, por ejemplo, qué mutaciones podrán ocurrir en el ser humano a futuro con ese tipo de implementación de las políticas. Otra pregunta, ¿qué tan importante es para usted la alimentación y la nutrición, y por qué? Desde luego que es importante, y es tan importante como el lenguaje, porque incluso en el lenguaje también nos manejan todo ese tipo de cosas. Usted ve, por ejemplo,
¿qué diferencia puede haber entre seguridad y soberanía alimentaria? ¿Sí? Y eso hace parte del lenguaje. Y la soberanía alimentaria entonces tiene que necesariamente, si estamos hablando de la defensa de la vida, tiene que ver con eso que usted me está preguntando, porque necesariamente tenemos que entender que lograr una buena alimentación, una buena nutrición, tiene que ver con que los alimentos en lo posible tengan la menor cantidad de químicos para que la vida humana se continúe preservando, además porque también eso tiene un impacto también sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. Entonces no solamente como seres humanos somos desligados de lo que es el medio ambiente o desligados de lo que es, como dicen los indígenas, la madre tierra, sino que somos un todo único, y sobre la base de eso entonces cada que el ser humano y fundamentalmente un sistema económico que lo que le importa es vender y vender y vender y enriquecer y enriquecer y enriquecer a unos cuantos, pasando por encima y pisoteando a todo el mundo en aras a esas riquezas y a vender. No le importa qué vende, no le importa la vida humana, sino simplemente le importa es enriquecerse, y no le importa entonces producir cantidad de venenos. Y ahí vemos, por ejemplo, el caso del café, con un veneno muy conocido que es el tiodán, uno de los principales responsables de la muerte de miles y miles de campesinos que ante la crisis cafetera, afectados por ella, se suicidaron, y otros simplemente se murieron en un cafetal por no usar o no tener unas reglas de seguridad mínimas para poder entrar a fumigar el café. Eso simplemente es un ejemplo, pero si nos vamos a otra serie de alimentos, la papa y otra serie de cosas que son alimentos más básicos para la vida, y usted ve que comienzan a aparecer una serie de enfermedades, y que uno sabe que en el fondo son enfermedades creadas en laboratorio, porque también se juegan esos intereses, crean enfermedades para poder crear las curas para esas enfermedades, pero resulta que esas curas para esas enfermedades son más graves que la propia enfermedad que ellos han creado. Pero además, como son enfermedades creadas, pues es algo muy delicado para la vida humana. Otra pregunta.